En la cena de aniversario de bodas de los padres de mi esposa, di mi nombre, pero el personal parecía confundido. Lo siento, su nombre no está en la lista. Sorprendido, le pregunté a mi esposa. Ella sonrió con suficiencia. ¿De verdad creías que te habían invitado? No se admiten desconocidos, sonreí con calma. Entonces viviré como un desconocido. Y me marché. Pero durante la ceremonia, el teléfono de la madre de mi esposa empezó a sonar sin parar. La placa de latón en el podio del Maitre brillaba bajo la cálida luz ámbar del Club Alderaje, y pude oler esa mezcla familiar de cuero viejo, colonia cara y algo que siempre me recordaba al poder. Quizás era solo el olor a dinero. Me ajusté la corbata, la azul marino que Clarissa me había elegido la Navidad pasada, y me acerqué al podio con la confianza que da saber que perteneces a algún lugar, aunque ese lugar nunca se sienta del todo como tu hogar. Buenas noches, dije, esbozando la sonrisa que había perfeccionado durante 6 años de matrimonio con la familia Devlin. Mason Beck, fiesta para 2. El Maitre, un hombre delgado con el pelo canoso peinado hacia atrás como salido de una película de los años 40, recorrió con su dedo bien cuidado la lista de invitados con la precisión de un cirujano. Su dedo se movía metódicamente, línea por línea, y observé cómo su expresión pasaba de la cortesía profesional a algo que se acercaba incómodamente a la compasión. Me miró, luego volvió a mirar la lista, y luego me volvió a mirar como si yo fuera una especie de ilusión óptica que pudiera desaparecer si parpadeaba con suficiente fuerza. Lo siento, señor, dijo, y su voz transmitía esa particular cortesía sureña que siempre me hacía sentir como si me hubieran apuñalado con un cuchillo de seda. Su nombre no está en la lista. Sus palabras me golpearon como un rayo, pero mantuve esa sonrisa en la cara porque eso es lo que uno hace cuando lleva casi una década aprendiendo a desenvolverse en salas llenas de gente que habla en voz baja y mide su valor por el grosor de su camisa. Lo siento, debe haber algún error, dije, y pude oír el ligero temblor en mi propia voz que intentaba reprimir desesperadamente. Esta es la cena de aniversario de Devlin, ¿verdad? ¿El 40º de Conrad y Miranda? Sí, señor, pero... Ayudé a organizar esta cena, continué, y ahora hablaba un poco rápido, como cuando intentas convencer a alguien de algo que no estás del todo seguro de creer. Diseñé la presentación, me coordiné con el catering, incluso elegí el maridaje de vinos para el plato de pescado porque Conrad tiene esa manía con los Cárdenas de California. El Maitre me miró por encima del hombro y me giré para ver a Clarissa acercándose, absolutamente deslumbrante con ese vestido de cóctel negro que la hacía parecer salida de una revista de alta sociedad. Su cabello rubio estaba recogido en uno de esos recogidos desenfadados que probablemente le llevó 1 hora a su peluquero perfeccionar, y llevaba los pendientes de diamantes que su madre le había regalado para nuestra boda, esos que probablemente costaron más que mi primer coche. Clarissa, dije, y un alivio me inundó como agua fresca en un día caluroso. Menos mal que estás aquí, ha habido una confusión con la lista de invitados, no tienen mi nombre anotado. Se detuvo a mi lado, tan cerca que pude oler su perfume. Ese perfume francés tan caro que venía en un frasco del tamaño de un vaso de chupito y costaba más que el presupuesto mensual de la mayoría. Por un instante, me miró, y había algo en su expresión que no pude descifrar, algo que me revolvió el estómago como de niño y sabía que estaba a punto de meterme en problemas por algo que ni siquiera sabía que había hecho mal. Entonces sonrió. No era la sonrisa cálida y cariñosa de la que me enamoré hacía 9 años cuando nos conocimos en aquella cafetería cerca de la universidad. Ni siquiera la sonrisa cortés y sociable que usaba en actos benéficos y cenas. Esto era algo completamente distinto, algo frío, cortante y definitivo. ¿De verdad creías que estabas invitado?, preguntó, con una voz perfectamente serena, perfectamente controlada, como si estuviera comentando el tiempo o pidiéndome que le pasara la sal. No se permiten desconocidos. La palabra me impactó como un puñetazo. Desconocidos. Después de 6 años de matrimonio, después de 9 años juntos, después de incontables cenas familiares, celebraciones navideñas y fiestas de cumpleaños donde me senté a su mesa y me reí de los chistes terribles de golf de Conrad y escuché las interminables historias de Miranda sobre su drama en el club de jardinería, después de ayudar a planear esta misma cena, después de gastar mi propio dinero en flores y adornos y contratar al cuarteto de cuerda que probablemente estaba montando en el comedor principal ahora mismo, sentí que algo dentro de mí se quebraba, como el hielo rompiéndose en un estanque congelado, y luego se asentaba en algo nuevo, algo que no reconocía del todo. El dolor estaba ahí, agudo e inmediato,
Pero debajo había algo más, una claridad que no había sentido en años. Era como si hubiera estado mirando el mundo a través de un cristal empañado, y alguien lo hubiera limpiado de repente. Miré a Clarissa, la miré de verdad, y por primera vez en mucho más tiempo del que quería admitir, la vi con claridad. Vi cómo estaba de pie, demasiado lejos de mí, como si temiera que contaminara su vestido de diseñador. Vi cómo sus ojos ya recorrían la habitación detrás de mí, buscando personas más importantes con las que hablar. Vi cómo la influencia de su madre la había convertido en alguien capaz de despedir 6 años de matrimonio con una sola palabra. El maitre observaba este pequeño drama con la incomodidad profesional que produce años de presenciar la intimidad de gente rica en espacios públicos. Una pareja detrás de nosotros empezó a murmurar, y sentí sus ojos clavados en mi nuca como pequeños focos. Pero lo que pasa con los puntos de quiebre es que son bastante liberadores una vez que te das cuenta de que los has alcanzado. Todos esos años de tragarme el orgullo, de aceptar ser tratada como una persona de segunda clase en mi propio matrimonio, de convencerme de que el amor bastaba para salvar la brecha entre su mundo y el mío, todo eso se desvaneció como pintura vieja que se descascara de una pared. Le sonreí entonces, y pude sentir lo diferente que era esta sonrisa de todas las demás que le había dedicado a lo largo de los años. Esta era tranquila, fría y completamente sincera. Entonces viviré como un extraño, dije, y mi voz era firme y clara, completamente mía. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mis pasos resonaban en el suelo de mármol del gran vestíbulo del Club Alderaje. No miré a Clarissa, no esperé a ver si me llamaba, intentaba explicarme o se disculpaba. Simplemente caminé, pasando junto a los óleos de caballeros sureños fallecidos hace mucho tiempo, junto a la lámpara de araña de cristal que probablemente costaba más que las casas de la mayoría, junto al mundo que nunca había sido mío y que nunca lo sería. El aparcacoches me trajo el coche, mi fiable Honda, que parecía vergonzosamente modesto junto a los BMW y Mercedes que bordeaban la entrada circular, y le di una buena propina, porque era solo un trabajador como yo, intentando salir adelante en un mundo que te valoraba según el dinero que tuvieras en la cuenta corriente. Al alejarme del Alderaje Club, sentí algo que no había experimentado en años, libertad. Lo que no sabía era que el teléfono de la madre de Clarissa empezaría a sonar sin parar antes de que terminara la noche, pero esa es otra historia. Me llamo Mason Beck y tengo 35 años, aunque hay días en que siento que he vivido 3 vidas en esos años. Soy el esposo de Clarissa Devlin. Bueno, técnicamente soy Clarissa Beck, aunque nunca le ha entusiasmado mucho usar mi apellido, sobre todo con su familia. Llevamos 6 años casados, 9 juntos en total, y si me hubieras preguntado al principio si creía que acabaríamos donde estamos hoy, me habría reído y te habría dicho que estabas loca. En aquel entonces, pensaba que el amor era suficiente. ¡Rayos! Estaba convencida de que era suficiente. Creía, con esa ingenua certeza que solo da la juventud, la estupidez y la locura, que si 2 personas se amaban lo suficiente, podrían superar cualquier cosa, diferentes orígenes, diferentes clases sociales, diferentes expectativas sobre cómo debería ser la vida. Pensaba que bastaba con estar presente, comprometida y dispuesta a esforzarme por la relación de alguna manera acortaría la distancia entre quién era yo y quién su familia creía que debía ser. Vaya, me equivoqué. Crecí en Mifiel, un pueblito a unas 3 horas al sur de aquí, del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar a menos que se haya perdido de camino a un lugar más importante. Es el tipo de lugar donde todos saben lo que hacen los demás, donde la mayor emoción un viernes por la noche es el partido de fútbol americano del instituto, y donde trabajar con las manos no solo es respetable, sino necesario para sobrevivir. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico y mi madre trabajaba en la secretaría del condado. Juntos ganaban lo suficiente para comer y tener un techo, pero no mucho más. Fui el primero de mi familia en ir a la universidad, y me dejé la piel para llegar. Tuve 2 trabajos durante 4 años. Trabajé de camarero en un restaurante cerca del campus y trabajaba los fines de semana en una empresa de mudanzas, cargando muebles en camiones hasta que me dolía la espalda y tenía las manos manchadas de suciedad que no podía quitar por completo con ningún restregado. Pero no me importaba el trabajo porque sabía que era temporal, sabía que me llevaría a un lugar mejor. Me especialicé en administración de empresas con especialización en logística, y después de graduarme, conseguí un trabajo en una consultora mediana aquí en la ciudad. No era un trabajo glamuroso, pero era bueno y honesto, con un sueldo lo suficientemente alto como para alquilar un apartamento decente y empezar a pagar mis préstamos estudiantiles.
Ayudé a las empresas a descubrir cómo distribuir sus productos de forma más eficiente, cómo reducir costes sin recortar gastos, cómo construir cadenas de suministro que pudieran capear el temporal que hunde a las pequeñas empresas. Con los años, me he forjado una sólida reputación en mi sector. No ganaba el dinero que te invita a galas benéficas ni que te publiquen en la sección de economía del periódico, pero me iba lo suficientemente bien como para considerarme exitoso desde cualquier punto de vista. Tenía un buen apartamento, un coche fiable, dinero en mi cuenta de ahorros y un trabajo que me retaba intelectualmente sin consumirme toda la vida. Así estaba cuando conocí a Clarissa hace 9 años en Beander, Donedad, una pequeña cafetería cerca de la universidad donde a veces iba a trabajar en propuestas de consultoría por las tardes. Estaba en su último año de posgrado, cursando una maestría en Historia del Arte que, como descubriría más tarde, era principalmente una excusa para retrasar al máximo su entrada al mundo real. Era hermosa, con esa naturalidad que tienen algunas mujeres. Cabello rubio que siempre lucía perfectamente despeinado, ojos azules que parecían brillar incluso bajo las intensas luces fluorescentes de la cafetería, y una sonrisa que podía hacerte olvidar cualquier preocupación que te preocupara 5 segundos antes. Pero no fue solo su aspecto lo que me atrajo. Era inteligente y divertida, y parecía genuinamente interesada en mi trabajo. Me hacía preguntas profundas sobre la gestión de la cadena de suministro que me hicieron darme cuenta de que realmente escuchaba mis respuestas en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Empezamos a salir y, durante los primeros meses, todo fue perfecto. Ella era diferente a todas las que había conocido, sofisticada y culta de maneras que me impulsaron a ser una mejor versión de mí misma. Me enseñó museos y galerías de arte, restaurantes donde el menú no estaba en inglés y los camareros llevaban corbatas que probablemente costaban más que la cuota mensual de mi coche. Me hizo sentir parte de algo más grande, algo más importante que la vida de pueblo que había dejado atrás. Pero entonces conocí a su familia, y todo cambió. Conrad y Miranda Devlin son lo que aquí llaman gente de la fortuna, aunque sospecho que es una forma educada de decir que heredaron su fortuna en lugar de ganarla. Viven en una extensa urbanización en la zona más exclusiva de la ciudad, de esos lugares con portones de hierro y entrada circular, y con suficiente espacio para albergar a un pequeño ejército. Conrad amasó su fortuna en el desarrollo inmobiliario en los años 70 y 80, comprando terrenos en el centro cuando nadie más los quería y luego se quedó con los terrenos hasta que la ciudad creció alrededor de sus inversiones. Miranda proviene de una de esas antiguas familias sureñas cuyo linaje se remonta antes de la Guerra de Secesión, y nunca deja que nadie lo olvide. Posee ese encanto sureño tan particular que resulta cálido y acogedor en la superficie, pero con un toque de intensidad en el fondo, como miel vertida sobre vidrio roto. Es capaz de insultar con tanta soltura que no te das cuenta de que te han cortado hasta que estás sangrando sobre su alfombra persa. Desde el momento en que entré en su mundo, me quedó claro que no pertenecía allí. No era médico ni abogado ni heredero de una fortuna familiar. No tenía el pedigrí adecuado, ni los contactos adecuados, ni el apellido adecuado. Solo era Mason Beck de mi fiel, un hombre hecho a sí mismo que había ascendido desde cero, y para ellos, eso me convertía en nada. Pero amaba a Clarissa, y ella decía que me amaba, así que me convencí de que la opinión de sus padres no importaba. Cuando Conrad hacía chistes sobre mis humildes orígenes, o Miranda hacía preguntas directas sobre mi pasado familiar, Clarissa me apretaba la mano por debajo de la mesa y luego me susurraba que mejor los ignorara. Son anticuados, decía. Ya cambiarán de opinión cuando te conozcan mejor. Excepto que nunca cambiaron de opinión, y con los años, Clarissa dejó de apretarme la mano por debajo de la mesa. En cambio, empezó a apartarla cada vez que la tomaba. Empezó a estar de acuerdo con las indirectas sutiles de sus padres en lugar de defenderme, empezó a tratarme menos como su esposo y más como un secreto vergonzoso que tenía que seguir guardando. Debería haberlo visto venir, debería haber reconocido las señales de que nuestro matrimonio se estaba erosionando lentamente bajo el peso de la desaprobación de su familia. Pero seguía creyendo que el amor bastaría, que si me esforzaba más, me mantenía comprometida y demostraba mi valía, las cosas acabarían mejorando. Esta noche, de pie en el vestíbulo del Club Alderaje, con mi nombre brillando por su ausencia en la lista de invitados, por fin comprendí la verdad. El amor nunca iba a ser suficiente, porque no se puede construir un matrimonio con alguien que se avergüenza de ser quien es. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que pasé la mayor parte de mi matrimonio viviendo como una invitada en mi propia vida, siempre agradecida de ser incluida, pero nunca segura de si era bienvenida. En nuestro matrimonio, fui útil, pero no respetada,
como un electrodoméstico carísimo que a nadie le gusta especialmente, pero del que todos dependen para que funcione. Arreglaba las cosas cuando se rompían, aparecía cuando me necesitaban y me callaba cuando la conversación derivaba a temas que, al parecer, no eran para mí. Los padres de Clarissa, Conrad y Miranda, me miraban de una forma que me hacía sentir como un manitas que, de alguna manera, se las había arreglado para casarse con alguien de una posición social muy superior. Y, sinceramente, quizá así era exactamente como me veían. Para ellos, yo no era Mason Beck, un exitoso consultor de logística con título universitario y una reputación en ascenso en mi campo. Yo era solo un don nadie de clase trabajadora que había tenido la suerte de llamar la atención de su hija durante un lapsus temporal de juicio. Las exclusiones empezaron siendo pequeñas, tan sutiles que casi me convencí de que las imaginaba. Cenas familiares donde la conversación derivaba hacia chistes privados y recuerdos compartidos de antes de mi llegada, dejándome allí sentada como una espectadora de la vida de otra persona. Celebraciones navideñas en las que llegaba y descubría que todos los demás habían recibido un itinerario detallado de eventos, mientras que yo tenía que descifrar el programa siguiendo la agenda como un turista perdido. Cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada Pascua, la rutina era la misma. Invitaban a Clarissa y a su familia, pero no siempre me incluían, aunque técnicamente yo también era familia. A veces Clarissa comentaba casualmente, generalmente mientras se vestía para el evento, que sus padres habían pedido específicamente que viniera sola esta vez. Solo será algo pequeño, decía, sin mirarme a los ojos. ¿Entiendes? Quieren que sea algo íntimo. ¿Íntimo? Esa era su palabra favorita para los eventos en los que, por alguna razón, nunca parecía haber sitio para mí. Aunque las galas benéficas eran las peores. Conrad y Miranda eran figuras importantes de la filantropía local, de esas personas que grababan sus nombres en placas y publicaban sus fotos en las páginas de sociedad por firmar cheques para causas nobles. Organizaban elaborados eventos de recaudación de fondos en el club de campo, llamados Black Tie Affairs, donde toda la gente importante de la ciudad acudía para ver y ser vista mientras fingían preocuparse por la causa de moda de la temporada. A Clarissa le encantaban esos eventos. Se pasaba semanas preparándose, comprando el vestido perfecto, peinándose y maquillándose con profesionales que cobraban más por una sola sesión que la mayoría en una semana. Bajaba las escaleras con un aire de revista, radiante, de una forma que me recordaba por qué me había enamorado de ella. Y yo también estaba allí, con mi mejor traje, el único smoking bueno que había comprado para nuestra boda y que había usado en todos los eventos formales desde entonces, sintiéndome como una impostora en mi propia vida. Porque mientras Clarissa se sentaba en la mesa principal con sus padres y su círculo de amigos influyentes, yo inevitablemente me veía relegado al fondo del salón, atado a una mesa con otras personas que no encajaban del todo en la jerarquía social, pero tenían suficiente dinero o contactos como para merecer una invitación. Era como estar sentado en la sección de invitados en una boda, lo suficientemente cerca para presenciar el evento principal, pero lo suficientemente lejos para que todos entendieran que no era realmente parte de la familia. Me sentaba allí a comer pollo de goma y a escuchar conversaciones triviales sobre casas de vacaciones y carteras de valores, viendo a mi esposa reír y brillar en la mesa importante mientras intentaba conversar con un vendedor de seguros jubilado y su esposa, que criaba caniches campeones. El mensaje era claro, era lo suficientemente útil como para tenerme cerca cuando necesitaban a alguien que se encargara de la logística o firmara un cheque, pero no era lo suficientemente bueno como para sentarme con la familia real cuando importaba. Me dije a mí mismo que no importaba. Me dije que estas personas eran superficiales y materialistas, que de todos modos no valía la pena tener su aprobación. Me dije a mí mismo que amaba a Clarissa y que ella me amaba, y que eso era todo lo que importaba al final. Pero solo puedes repetirte algo durante un tiempo antes de empezar a preguntarte si quizás los demás pueden ver algo en ti que te estás perdiendo. La cuestión es que, de verdad, amaba a Clarissa, a pesar de todo, a pesar de los constantes recordatorios de que no era lo suficientemente bueno para el mundo de su familia, a pesar de que había empezado a darles la razón más a menudo que a defenderme, seguía amando a la mujer con la que me había casado. Me encantaba su risa, cómo arrugaba la nariz cuando pensaba mucho en algo, cómo se acurrucaba contra mí los domingos por la mañana cuando el resto del mundo parecía lejano. Pero el amor basado en el respeto unilateral tiene un punto de quiebre, y yo me estaba acercando peligrosamente al mío. El problema no era solo que su familia me tratara como si fuera una empleada doméstica. El problema era que Clarissa también había empezado a tratarme así.
En algún momento, dejó de verme como su compañero y empezó a verme como su proyecto, alguien a quien había que dirigir y controlar, y al que a veces se disculpaba cuando no cumplía con los estándares de la buena sociedad. Me corregía la gramática en las cenas, y me acompañaba con una sonrisa radiante cada vez que usaba una frase que, al parecer, no era lo suficientemente sofisticada para la compañía que teníamos. Ella escogía mi ropa para eventos importantes, extendiéndola sobre la cama como si fuera un niño pequeño al que no se le podía confiar vestirse apropiadamente. Me daba instrucciones en el coche, camino a eventos sociales, recordándome los temas que debía evitar y las personas con las que debía tener especial cuidado. Solo recuerda, me decía, mientras se miraba el pintalabios en el retrovisor mientras conducía a otro evento donde me tolerarían, pero no me darían la bienvenida. La señora Patterson está muy sensible con su divorcio, y al señor Whitman no le gusta hablar de sus problemas de negocios. Y trata de no mencionar tu trabajo a menos que alguien te pregunte específicamente. A la gente le parece un poco aburrida toda esa logística. La gente encontraba mi trabajo aburrido. Mi exitosa carrera, lo que había construido desde cero con años de trabajo duro y dedicación, parecía demasiado aburrida como para mencionarla en una conversación educada. Mejor simplemente sonreír y asentir, y dejar que la gente importante hablara de cosas importantes mientras yo estaba allí sentado como un mueble que por casualidad llevaba smoking. Pensé que la cena de aniversario sería diferente. De verdad. Quizás sea ingenua, pero después de 6 años de matrimonio, después de todos los compromisos, las concesiones y las pequeñas humillaciones que había soportado para mantener la paz familiar, pensé que quizá esta vez sería diferente. Había ayudado a organizarlo todo. Después de todo, había pasado semanas coordinando con los proveedores, diseñando la presentación del homenaje, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto para la gran noche de Conrad y Miranda. Seguramente, pensé, después de todo ese trabajo, después de todo ese esfuerzo para que su celebración fuera especial, querrían que estuviera allí para ver el fruto de mi labor. Seguramente Clarissa insistiría en que su esposo estuviera incluido en la celebración más importante de sus padres. Pero sentado allí en mi coche, frente al Club Alderaje, repasando mentalmente las palabras de Clarissa, ¿de verdad creías que estabas invitado? No se admiten desconocidos. Por fin comprendí la verdad que había estado evitando durante años. No fue un error. Fue un mensaje. Y el mensaje era clarísimo. Por mucho que la quisiera, por mucho que me esforzara por encajar, por muchos años que lleváramos casados, siempre sería un extraño en su mundo. Siempre sería el desconocido que, de alguna manera, logró casarse con la familia, pero que nunca llegó a encajar del todo en la mesa. El Club Alderaje se alza sobre una colina con vistas a la ciudad como una especie de fortaleza para los ricos, lleno de ladrillos rojos, columnas blancas y ventanas que brillan como si las limpiaran 2 veces al día sirvientes que firmaron acuerdos de confidencialidad. Es el tipo de lugar donde la membresía se transmite de generación en generación como una reliquia familiar, donde el estacionamiento parece un concesionario de autos de lujo, y donde los camareros probablemente ganan más en propinas en un solo evento que la mayoría de la gente en un mes. Había estado allí docenas de veces a lo largo de los años, siempre como acompañante de Clarissa, siempre sintiéndome como si llevara un disfraz que no me quedaba del todo bien. Pero esta noche se suponía que iba a ser diferente. Esta noche, no era un simple esposo que llegaba para cumplir con una obligación social. Esta noche, se suponía que formaría parte de la familia que celebraba los 40 años de matrimonio de Conrad y Miranda. No se me escapó la ironía de haber ayudado a planear cada detalle de esta celebración. Hace 3 semanas, Clarissa me pidió ayuda con los arreglos, y me lancé al proyecto con un entusiasmo que probablemente debería haber sido una señal de alerta. Estaba tan agradecida de finalmente ser incluida en algo importante, tan ansiosa por demostrar que podía aportar algo significativo a la vida de su familia, que acepté incluso antes de que terminara de preguntar. Pasé las tardes llamando a proveedores y comparando precios, las pausas para comer investigando cuartetos de cuerda y maridajes de vinos, los fines de semana recorriendo la ciudad para probar opciones de catering e inspeccionar arreglos florales. Diseñé las invitaciones digitales yo mismo, trabajando hasta altas horas de la noche para conseguir la fuente y el diseño perfectos, incorporando fotos familiares que Miranda, a regañadientes, me había prestado de su colección personal. La presentación de diapositivas fue idea mía, un homenaje digital que se reproduciría durante la cena con fotos de las 4 décadas que Conrad y Miranda compartieron.
Pasé horas escaneando fotos antiguas, ajustando el balance de color y la nitidez, y ordenándolas cronológicamente con una banda sonora de canciones del año de su boda. Fue el tipo de detalle personal que pensé que les demostraría cuánto me importaba su familia, cuánto deseaba formar parte de su historia. Incluso me encargué de la logística de la lista de invitados, llamé a familiares y amigos para confirmar la asistencia, gestioné las confirmaciones de asistencia y me coordiné con el personal del club para asegurarme de que se tuvieran en cuenta las restricciones dietéticas y se optimizara la distribución de los asientos. Durante 3 semanas, fui la persona clave en la celebración del aniversario de Conrad y Miranda, y disfruté cada minuto porque me hizo sentir que por fin tenía un papel en esta familia, más allá de ser el hombre que había casado a su hija. Pero al subir esos escalones de piedra esta noche, ajustándome la corbata y mirando el reloj para asegurarme de que no llegaba tarde, no tenía ni idea de que mi nombre había sido omitido deliberadamente de la lista de invitados que yo había ayudado a crear. No tenía ni idea de que, mientras confirmaba la hora de llegada del cuarteto de cuerda y revisaba la selección de vinos, Clarissa y sus padres habían decidido que no sería bienvenido en la celebración que llevaba semanas organizando. Las palabras del maitre aún resonaban en mi cabeza mientras estaba sentado en mi coche en el aparcamiento, con el motor en marcha pero sin ningún sitio a dónde ir. Tu nombre no está en la lista. Una frase tan simple, pero cargaba con el peso de 6 años de matrimonio, 9 años intentando encajar en un mundo que nunca me había querido. Intenté explicarle, intenté hacerle entender que debía de haber algún error. Ayudé a organizar esta cena, dije, e incluso ahora podía oír la desesperación invadir mi voz, como se volvía más aguda y rápida al intentar convencer a alguien de algo que no debería haber necesitado ser convencido. Diseñé la presentación, me coordiné con el catering e incluso elegí el maridaje de vinos para el plato de pescado, porque Conrad tiene esa obsesión con los chardonnays californianos. Pero el maitre me miró con esa simpatía profesional que la gente del sector servicios perfecciona tras años de lidiar con situaciones sociales incómodas. Me di cuenta de que ya lo había visto antes. Probablemente había presenciado decenas de dramas familiares en ese vestíbulo de mármol, había visto a innumerables personas descubrir que no eran tan importantes como creían. Entonces apareció Clarissa, absolutamente deslumbrante con ese vestido de cóctel negro que le sentaba en los puntos justos. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño que probablemente le había llevado 1 hora a su peluquero perfeccionar. Llevaba los pendientes de diamantes que su madre le había regalado para nuestra boda, esos que reflejaban la luz cada vez que movía la cabeza, y por un instante, al verla caminar hacia mí, sentí ese familiar aleteo de orgullo que me daba estar casada con alguien tan hermoso. Pero entonces habló, y todo cambió. ¿De verdad creías que estabas invitada? No se permiten desconocidos. La palabra desconocidos me impactó como un puñetazo, dejándome sin aliento y sin aliento como un pez fuera del agua. Desconocidos. Después de 6 años de matrimonio, después de 9 años juntos, después de incontables cenas familiares, celebraciones navideñas y fiestas de cumpleaños donde me senté a su mesa, escuché sus historias y me reí con sus chistes. Después de ayudar a planear esa misma cena, después de gastar mi propio dinero y mi propio tiempo para asegurarme de que su celebración fuera perfecta, era un extraño. De pie allí, en el vestíbulo del Club Alderaje, rodeado de óleos de generales confederados muertos y candelabros de cristal que probablemente costaban más que las casas de la mayoría, sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo se quebraba, se doblaba o se tensaba bajo presión, sino que se rompía de verdad, como un hueso que se parte en dos. Y en ese momento de quiebre, me di cuenta de que me había estado manteniendo firme solo con esperanza y terquedad durante más tiempo del que quería admitir. El dolor fue inmediato y agudo, como tocar una estufa caliente o pisar un cristal roto. Pero debajo del dolor había algo más, algo que se sentía casi como alivio. Porque finalmente, después de años de fingir que su trato hacia mí era aceptable, después de años de justificar comportamientos que ninguna persona que se precie debería tolerar, veía la situación con claridad. Yo no era su familia. Nunca lo había sido, y nunca lo sería. Yo era solo un tipo que se había casado con su hija durante lo que probablemente consideraron un lapsus temporal, y habían estado esperando pacientemente a que recapacitara y buscara a alguien más apropiado. El maitre observaba este pequeño drama con la incomodidad profesional que produce años de presenciar los momentos privados de la gente rica en espacios públicos. Detrás de mí, oía llegar a otros invitados. Sus voces transmitían esa cadencia particular de quienes nunca se habían preocupado por su pertenencia. Una mujer se rió de algo que dijo su acompañante, el sonido era alegre y despreocupado,
completamente ajeno al hecho de que mi mundo entero se desmoronaba a 6 metros de distancia. Pero aquí está la cuestión de los puntos de quiebre. Una vez que los alcanzas, sientes una extraña libertad al saber que ya no tienes que fingir. Todos esos años de tragarme el orgullo, de aceptar que me trataran como un ciudadano de segunda en mi matrimonio, de convencerme de que el amor era suficiente para salvar la distancia entre su mundo y el mío, todo eso se desvaneció como pintura vieja que se descascara de una pared. Miré a Clarissa, la miré de verdad, y por primera vez en años, la vi con claridad. Vi cómo estaba de pie, lo suficientemente lejos de mí como para dejar claro que no estábamos juntos, como sus ojos ya escudriñaban la habitación detrás de mí en busca de personas más importantes a las que reconocer, como la influencia de su madre la había convertido en alguien capaz de despachar 6 años de matrimonio con una sola palabra cruel. Y sonreí, no con la sonrisa cortés y complaciente que había perfeccionado durante años de sortear los eventos sociales de su familia, sino con algo nuevo, algo honesto, algo que me pertenecía por completo. Entonces viviré como un extraño, dije, y mi voz era firme y clara, sin rastro alguno de la desesperación que había estado allí momentos antes. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mis pasos resonaban en el suelo de mármol como una cuenta regresiva. No miré a Clarissa, no esperé a ver si me llamaba, intentaba explicarme o se disculpaba. Simplemente caminé, pasando junto a los óleos y las lámparas de araña de cristal, pasando junto al mundo que nunca había sido mío ni lo sería, hacia lo que viniera después. No volví a casa. Rayos, no podía volver a casa. La idea de estar sentada en nuestro apartamento, rodeada de fotos de la boda y recuerdos compartidos, esperando a que Clarissa volviera de la cena que había ayudado a organizar, pero a la que no me permitieron asistir, me parecía una tortura emocional de la peor clase. En cambio, me encontré conduciendo por la ciudad sin un destino en mente, solo con la necesidad de moverme, de poner distancia entre mí y la humillación que acababa de experimentar en el Alderaje Club. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual para un sábado por la noche, la mayoría de la gente estaba disfrutando de la velada o en casa con sus familias. Pasé por restaurantes donde parejas compartían cenas íntimas, por bares donde grupos de amigos reían mientras tomaban algo, por cines donde la gente vivía una vida normal que no implicaba ser excluida de sus propias celebraciones familiares. Por primera vez en años, me sentí completamente desconectado del mundo que me rodeaba, como si flotara en el espacio sin gravedad que me sujetara. Finalmente, me encontré en el mirador, un mirador panorámico al norte de la ciudad que la mayoría de la gente solo conocía si había crecido aquí. No había mucho que ver durante el día, solo un pequeño aparcamiento y un banco con vistas a la ciudad, pero de noche, con todas las luces esparcidas abajo como diamantes dispersos, era realmente espectacular. Descubrí este lugar en la universidad, en esas noches en las que me estresaba por los exámenes, me preocupaba el dinero o simplemente necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Aparqué el coche y caminé hasta el banco, el aire fresco de la noche me golpeaba la cara como una llamada de atención. La ciudad se extendía a mis pies, con sus luces centelleantes y el tráfico lejano, y parecía tranquila y organizada desde la distancia. No se podían ver los dramas individuales que se desarrollaban allí abajo, no se podían ver las peleas, las rupturas y los momentos de traición que probablemente estaban ocurriendo en docenas de hogares en ese preciso instante. Desde arriba, todo parecía manejable, contenido, como una maqueta de tren donde todas las piezas se encajaban a la perfección. Saqué el móvil y miré la hora, las 8:14. Justo ahora estarían sirviendo el plato principal de la cena de aniversario. El salmón con costra de hierbas que había probado personalmente hacía 3 semanas, maridado con el Pinot Noir de Oregón que Conrad me había pedido específicamente después de que le contara sobre una cata de vinos a la que había asistido por trabajo. El cuarteto de cuerda estaría tocando suavemente de fondo, probablemente repasando la lista de reproducción de clásicos románticos que les había ayudado a recopilar. Y Clarissa estaría sentada en la mesa principal con sus padres, riendo y charlando con sus amigos, probablemente sin pensar en el marido al que acababa de tachar de desconocido. Quizás alguien me había preguntado dónde estaba, y ella había inventado alguna excusa educada sobre que tenía que trabajar hasta tarde o que no me sentía bien. O quizás nadie se había dado cuenta de mi ausencia, lo que, de alguna manera, me hacía sentir aún peor. Estaba sentado en ese banco, contemplando la ciudad e intentando procesar lo que acababa de pasar cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por una fracción de segundo, me dio un vuelco el corazón porque pensé que quizá era Clarissa, que quizá se había dado cuenta de lo mal que se había portado y quería disculparse. Pero solo era una notificación de mi banco,
confirmando el pago automático del depósito del catering, mi mitad de la cuenta de una cena a la que no pude asistir. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí, algo que se sintió como si un interruptor se hubiera apagado y encendido. Todas esas semanas de planificación, todo el trabajo que dediqué a que su celebración fuera perfecta, todo el dinero que gasté en flores, decoraciones y en contratar a los mejores proveedores de la ciudad, y ellos me lo compensaron tratándome como si no existiera. Pensé en la presentación que había creado, el homenaje digital que probablemente estaba esperando en la laptop que le entregué personalmente al equipo técnico del club la tarde anterior. Todas esas horas que pasé escaneando fotos antiguas, ajustando los niveles de color, sincronizando las imágenes con música que haría que Conrad y Miranda recordaran sus 40 años juntos con cariño y nostalgia. Estaba programado para empezar a reproducirse automáticamente a las 8:20, justo después de terminar el plato principal y antes de que trajeran la tarta de aniversario. Pero lo que pasa con las presentaciones digitales en la era moderna es que son increíblemente fáciles de modificar si sabes lo que haces. Y después de 9 años en consultoría logística, trabajando con software de cadena de suministro y sistemas de gestión de inventario, definitivamente sabía lo que hacía en cuanto a informática. La presentación estaba conectada a un servidor privado que configuré específicamente para este evento, con acceso remoto que me permitía realizar actualizaciones en tiempo real si era necesario. Incorporé esa función pensando que podría ser útil si Conrad o Miranda querían añadir fotos de última hora o modificar la música. Nunca imaginé que la usaría para algo así. Exactamente a las 8:16 de la tarde, saqué mi portátil y me conecté a la red Wi-Fi para invitados del club. Mis dedos se movían por el teclado con la precisión automática que da años de práctica, accediendo al servidor, navegando por los archivos de la presentación, preparándome para hacer algunas modificaciones que Conrad y Miranda sin duda recordarían. La presentación original era dulce y sentimental, llena de fotos de bodas, vacaciones familiares y celebraciones importantes que pintaban una imagen de 40 años de felicidad conyugal. Pero también tenía acceso a otras fotos, imágenes que contaban una historia muy diferente sobre la dinámica familiar de los Devlin. Capturas de pantalla de mensajes de texto que Clarissa les había enviado a sus amigos, burlándose de mi ropa, de mis orígenes y de mi total incapacidad para encajar en su círculo social. Fotos de sus almuerzos secretos con Julian Whitmore, su viejo amigo de la universidad, quien, por casualidad, se había divorciado recientemente y estaba muy interesado en reencontrarse con sus antiguos compañeros de clase. Chistes privados sobre mí que había compartido en el chat grupal con sus compañeras de hermandad, conversaciones donde todas se reían de cómo yo era como un golden retriever que de alguna manera había aprendido a usar smoking, bien intencionado y leal, pero al final no lo suficientemente educado para la sociedad educada. Mensajes donde se quejaba de tener que controlarme en eventos sociales, de lo agotador que era preocuparse constantemente por lo que pudiera decir o hacer que la avergonzara delante de la gente adecuada. Descubrí todo esto por casualidad hace unos meses, cuando le pedí prestado su portátil para trabajar en una presentación y se olvidó de cerrar sesión en sus aplicaciones de mensajería. Me dije en ese momento que no importaba, que solo se desahogaba con sus amigas como a veces hacen las personas casadas. Pero verlo todo tan claro, interpretar su crueldad despreocupada hacia el hombre al que había prometido amar y honrar, había sido como recibir un puñetazo en el estómago. Ahora, sentada en ese banco con vistas a la ciudad, decidí que era hora de que Conrad, Miranda y todos sus elegantes amigos vieran exactamente a qué clase de persona habían estado celebrando todos estos años. Era hora de que comprendieran lo que su hija realmente pensaba del hombre con el que se había casado y lo que realmente dijo de él cuando creía que nadie importante la escuchaba. A las 8:20, justo a tiempo, comenzó la presentación en el comedor principal del Club Alderaje. Pero en lugar del viaje sentimental a través de 40 años de matrimonio que esperaban los invitados, se encontraron con algo muy diferente. Consiguieron un asiento en primera fila para ver a la verdadera Clarissa Devlin, la que existía tras puertas cerradas cuando las cámaras no grababan y se desprendían las máscaras sociales. Podía imaginar la escena a la perfección, los murmullos confusos mientras las fotos de la boda daban paso a capturas de pantalla de mensajes de texto crueles, los incómodos cambios de asiento mientras se mostraban conversaciones privadas a la vista de todos, la lenta comprensión de que algo había salido terriblemente mal con el entretenimiento de la noche. Y entonces, exactamente a las 8:20 de la tarde, el teléfono de Miranda empezó a sonar. Me senté en mi banco, observando las luces de la ciudad centellear bajo mí, y por primera vez en 6 años de matrimonio, me sentí total y absolutamente libre. Libre de fingir, libre del esfuerzo constante por ser alguien que no era,
libre del agotador trabajo de intentar ganarme la aprobación de gente que nunca me consideraría lo suficientemente buena. Sabía que las llamadas continuarían toda la noche. El teléfono de Miranda se iluminó como un árbol de Navidad mientras amigos y familiares que habían estado en la cena se acercaban para preguntar qué demonios había pasado, para expresar su conmoción, preocupación y probablemente, una gran satisfacción al ver la imagen perfecta de la familia Devlin abierta a la vista de todos. Pero ese era su problema ahora, no el mío. Había terminado de limpiar sus desastres, de disculparme por existir, de fingir que el amor era suficiente para salvar la brecha entre quién era y quién creían que debería ser. Cerré mi portátil, volví al coche y conduje a casa para empezar a pensar en lo que vendría después. Debí haberlo previsto desde el primer día. Rayos, las señales de advertencia estaban ahí desde el momento en que Clarissa me llevó a casa para conocer a sus padres, brillando como carteles de neón en una carretera oscura. Pero era joven, estaba enamorado y era tan estúpido como para creer que si me esforzaba lo suficiente, trabajaba lo suficiente y demostraba mi valía, con el tiempo me aceptarían como parte de su familia. Menudo chiste. La primera vez que entré en la finca Devlin, sentí que había entrado en un mundo completamente diferente. La casa se asentaba sobre unas 2 hectáreas de césped perfectamente cuidado, con una entrada circular que bien podría haber servido como pequeño aparcamiento y columnas que pertenecían a un edificio gubernamental, no al porche de una casa. Todo en el lugar denotaba riqueza, riqueza antigua, riqueza consolidada, la clase de riqueza que se había transmitido de generación en generación como una reliquia familiar. Conrad abrió la puerta él mismo esa primera noche, aunque luego supe que tenían una empleada doméstica que solía encargarse de esas tareas menores. Era un hombre alto, de cabello plateado y un apretón de manos firme que probablemente pretendía ser una prueba de carácter, mirándome de arriba abajo como si estuviera evaluando ganado en una feria del condado. Así que usted es el joven del que nos ha hablado Clarissa, dijo, y algo en su tono dejaba claro que lo que les había contado no era del todo positivo. Miranda apareció a su lado, toda en cantó sureño y una melena rubia perfectamente peinada, con un vestido que probablemente me costó más de lo que yo había ganado en un mes. Tenía esa sonrisa particular que las mujeres adineradas perfeccionan con los años, esa que parece cálida y acogedora de lejos, pero que se siente fría como el hielo cuando estás lo suficientemente cerca como para verla con claridad. Mason, ¿verdad?, dijo, extendiendo una mano que parecía sostener un delicado pájaro. Qué alegría conocerte por fin. Clarissa nos ha contado mucho sobre tus antecedentes. La forma en que dijo antecedentes lo hizo parecer una condición médica, algo desafortunado que me había sucedido, en lugar de la vida que había construido con mis propias manos. Pero sonreí, asentí y fingí no notar la condescendencia que emanaba de su voz como miel de un tarro roto. La cena de esa primera noche me enseñó exactamente dónde me ubicaba en su jerarquía social. El comedor era más grande que todo mi apartamento, con una mesa que podría haber sentado a un pequeño ejército y suficientes cubiertos en cada puesto como para abastecer un restaurante. Pasé los primeros 10 minutos intentando averiguar qué tenedor debía usar para cada cosa, mientras Preston, el hermano menor de Clarissa, deleitaba a la mesa con anécdotas de su último viaje en velero a las Bahamas. Preston era todo lo que yo no era. Heredero de la fortuna familiar, graduado de las mejores universidades, miembro de los mejores clubes, comprometido con una chica cuyo padre era dueño de la mitad de los inmuebles comerciales del centro. Tenía esa confianza natural que nace de no tener que preocuparse nunca por el dinero, el estatus ni por si uno pertenece a algún lugar. Y se aseguró de que yo lo supiera. Bueno, Mason dijo durante un silencio, cortando su estaca con la precisión de un cirujano, Clarissa nos dice que trabajas en logística. Es como mover cajas, ¿no? La pregunta pretendía hacerme sentir insignificante, y funcionó. Soy consultor, dije, intentando mantener la voz firme. Ayudo a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro, reducir costos y mejorar la eficiencia. Qué interesante, intervino Miranda, aunque su tono sugería que le parecía tan interesante como ver secar la pintura. ¿Y dónde estudiaste? Clarissa fue a Vanderbilt, ¿sabes? Su padre y yo fuimos allí, al igual que su abuelo. Escuela pública, admití, sintiéndome como si confesara un delito. Me las arreglé para pagarme los estudios, así que necesitaba algo asequible. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era la quietud cómoda de la gente disfrutando de su comida, sino el silencio incómodo que se apodera de una sala cuando alguien ha dicho algo vergonzoso.
Conrad se aclaró la garganta y cambió de tema. Creo que el clima, o quizás la política local. Cualquier cosa menos la incómoda realidad de que su hija salía con alguien que había tenido que pagarse la universidad como un simple trabajador. Con los meses y años siguientes, el patrón se hizo evidente. Yo no era Mason Beck, un profesional exitoso con un futuro brillante por delante. Era ese chico Mason, el tipo que de alguna manera había logrado captar la atención de Clarissa durante lo que obviamente esperaban que fuera una fase pasajera de la que con el tiempo se le pasaría. Cada reunión familiar reforzaba la jerarquía. Preston aclamaba a la audiencia con historias sobre sus últimos negocios o torneos de golf, mientras yo permanecía allí sentado como un mueble con corbata. Cuando hablaban de tradiciones familiares o recuerdos compartidos, yo siempre era el observador externo, el que no había estado presente en ninguno de los momentos importantes que habían forjado su identidad familiar. Las exclusiones se hicieron más evidentes con el paso del tiempo. Fiestas de cumpleaños en las que llegaba y descubría que todos los demás habían recibido información detallada sobre los temas de los regalos o los códigos de vestimenta, lo que me dejaba con la duda de que era apropiado. Celebraciones navideñas en las que descubría tradiciones familiares que nunca me habían contado, chistes privados que se habían transmitido de generación en generación, referencias a personas, lugares y eventos que no tenía contexto para comprender. Preston, en particular, parecía disfrutar asegurándose de que supiera exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Mason es el más con derecho a roce, dijo una Navidad, provocando la risa de sus primos que habían venido de Atlanta para las fiestas. ¿Y Clarissa? Se rió con ellos, como si fuera lo más gracioso que había oído en su vida. Eso debería haber sido mi toque de atención. El momento en que me di cuenta de que la mujer con la que me había casado estaba más interesada en encajar en su familia que en defender al hombre al que había prometido amar y honrar. Pero aún era lo suficientemente joven y estúpido como para pensar que las cosas cambiarían una vez que nos casáramos de verdad, una vez que me convirtiera en un miembro oficial de la familia en lugar de ser solo un chico con el que Clarissa salía. Menuda broma resultó ser. En todo caso, casarse empeoró las cosas. Ya no era solo el novio inapropiado que con el tiempo podría desaparecer. Era la vergüenza permanente que tenían que soportar, el recordatorio de que su hija perfecta había cometido un error con el que todos tenían que vivir. Las indirectas sutiles se volvieron más directas, las exclusiones más deliberadas, el mensaje más claro. Puede que te hayas casado con alguien de esta familia, pero nunca encajarás realmente aquí. Cenas de negocios donde Conrad hablaba de oportunidades de inversión y cambios de carrera con Preston mientras yo estaba allí sentada como una planta en maceta. Eventos benéficos donde Miranda presentaba a Clarissa a personas importantes mientras yo me quedaba charlando con quienquiera que estuviera cerca. Vacaciones familiares donde siempre había alguna razón por la que sería mejor quedarme en casa. Obligaciones laborales, limitaciones de espacio, alguna vaga sugerencia de que tal vez no disfrutaría de las actividades que habían planeado. Con el tiempo, las palabras de Clarissa también se volvieron más ásperas, y su paciencia con mi incapacidad para integrarme a la perfección en su mundo se estaba agotando. Eres demasiado sensible, me decía cuando mencionaba que me sentía excluida o incómoda. Deberías agradecer que mis padres hayan sido tan acogedores. No todos serían tan tolerantes como lo han sido. Bienvenida, tolerante, esas fueron sus palabras durante 6 años de desprecio apenas disimulado. Por ser tratada como sirvienta en mis propias reuniones familiares. Por haber descartado mi pasado, mi educación y mi carrera como algo menos valioso que los suyos, simplemente porque me los había ganado en lugar de heredarlos. Me convencí de que simplemente estaba estresada, atrapada entre las expectativas de su familia y su amor por mí. Me dije que una vez que tuviéramos hijos, una vez que hubiéramos construido nuestras propias tradiciones familiares y creado nuestra propia identidad, separada del legado de Devlin, todo sería diferente. Pensé que tal vez si tan solo trabajaba más duro, ganaba más dinero y me demostraba mejor, con el tiempo me verían digno de la mujer con la que me había casado. Pero no se puede construir un hogar con alguien que te trata como si fueras un criado, ni se puede crear un matrimonio amoroso con alguien que se avergüenza de sus orígenes. Debería haber aprendido esa lección hace años, pero a veces hay que golpearte la cabeza con la verdad para aceptar por fin lo que te ha estado mirando a la cara todo el tiempo. Esta noche, sentado en ese estacionamiento frente al Club Alderaje, viendo a mi esposa desestimar 6 años de matrimonio con una sola palabra cruel, finalmente entendí lo que debería haber comprendido desde el principio.
Nunca iba a ser lo suficientemente bueno para esta gente, sin importar lo que hiciera o cuánto me esforzara. El juego estaba amañado desde el principio, y había sido demasiado orgulloso, demasiado estúpido o demasiado optimista para admitirlo. Había algo más que no le había contado a nadie, algo que hizo que toda la situación en el Club Alderaje fuera aún más retorcida de lo que ya era. Escondido en el maletero de mi coche, envuelto en papel de seda y guardado en una caja de madera hecha a medida que me había costado más de lo que probablemente debería haber gastado, había un regalo en el que llevaba meses trabajando. No un regalo cualquiera, sino algo en lo que había puesto toda mi alma, algo que realmente creía que finalmente les demostraría a Conrad y Miranda lo mucho que su familia significaba para mí. Era el metraje original de su boda, convertido de un viejo rollo de película de 8 milímetros que Miranda había mencionado que se estaba deteriorando en el ático. Lo mencionó casualmente una noche durante la cena, lamentando cómo la tecnología había avanzado y dejado sus preciados recuerdos atrapados en un formato que los equipos modernos no podían reproducir. Es una pena, dijo, secándose los ojos con la servilleta. Todos esos hermosos momentos del día de nuestra boda, simplemente ahí, acumulando polvo porque ya no sabíamos cómo verlos. Fue entonces cuando me lancé, probablemente con demasiada ilusión, a ofrecerme a ayudar. Podría echarle un vistazo, dije. Tengo algunos contactos en el mundo de la tecnología, gente especializada en restaurar material antiguo. Probablemente podríamos digitalizarlo, incluso mejorarlo y remasterizarlo. Conrad se mostró escéptico, como siempre, cuando me ofrecía ayudar con cualquier cosa relacionada con sus tesoros familiares. Eso suena caro, dijo, y complicado. ¿Seguro que sabes de qué hablas? Pero Miranda se había mostrado interesada, sus ojos se iluminaban con ese entusiasmo que rara vez le veía cuando yo estaba involucrado. ¿En serio? ¿Podrías hacerlo? Oh, Mason, eso sería maravilloso. Esperaba encontrar a alguien que pudiera encargarse de ello adecuadamente, pero todos los que he llamado han sido muy caros o poco fiables. Así que acepté el proyecto, pasando semanas buscando a los mejores especialistas de la ciudad, solicitando presupuestos de diferentes servicios de restauración, y finalmente elegí una empresa especializada en preservar recuerdos familiares para clientes adinerados que priorizaban la calidad sobre el precio. Todo el proceso me terminó costando casi $3,000. Dinero que definitivamente no podía permitirme despilfarrar, pero que estaba dispuesto a gastar si eso significaba finalmente obtener el aprecio genuino de los padres de Clarissa. Pero no se trataba solo de la conversión. Una vez que la empresa de restauración me devolvió los archivos digitales, pasé incontables horas trabajando en ellos yo mismo, usando un software de edición de vídeo que aprendí a usar por mi cuenta, trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Había limpiado el audio, estabilizado la cámara temblorosa e incluso añadido una sutil corrección de color para que el metraje luciera lo mejor posible. El verdadero trabajo consistió en crear algo nuevo a partir del material restaurado. Creé una estructura narrativa en torno al día de su boda, añadiendo tarjetas de presentación con citas de sus votos e incorporando música de su época que encajaba con la intensidad emocional de la historia. Pero la pieza central fue una narración en off que escribí y grabé yo mismo, un sentido homenaje a sus 40 años de matrimonio que abordó todos los hitos importantes que había aprendido durante mis años intentando formar parte de su familia. Investigué su historia como un documentalista, entrevistando a parientes en reuniones familiares, tomando notas de las historias que contaban en cenas, reconstruyendo la narrativa de su vida juntos a partir de fragmentos de conversaciones y álbumes de fotos antiguos. La narración entretejió su noviazgo, sus primeros años de matrimonio, el nacimiento de sus hijos, los éxitos empresariales de Conrad, las obras benéficas de Miranda, todas las vacaciones, celebraciones y momentos tranquilos que habían conformado 4 décadas de vida compartida. Fue personal, íntimo y respetuoso. El tipo de homenaje que los cineastas profesionales cobran miles de dólares por crear para familias adineradas que desean preservar su legado para las generaciones futuras. Pasé horas buscando el tono perfecto, grabando y regrabando fragmentos hasta que las palabras fluyeran con naturalidad, hasta que sonara como el tipo de homenaje cariñoso que un yerno devoto crearía para los padres que lo recibieron en su familia. Y era justo lo que esperaba. El plan era presentarlo durante la cena, probablemente durante los brindis después del plato principal, pero antes del pastel de aniversario. Ya me había coordinado con el personal audiovisual del club para que instalaran una pantalla y un sistema de sonido adecuados en el comedor principal.
Incluso había preparado un breve discurso para acompañar la presentación, algo sobre lo honrada que me sentía de formar parte de su familia y cuánto me había inspirado su historia de amor en mi propio matrimonio con su hija. Mirando hacia atrás ahora, todo parece casi trágicamente ingenuo. Allí estaba yo, preparando este elaborado homenaje a dos personas que ni siquiera se molestaron en incluir mi nombre en la lista de invitados a su cena de aniversario. Había dedicado meses de mi vida y miles de dólares a crear algo hermoso para quienes me veían como nada más que un error vergonzoso que su hija había cometido durante un lapsus temporal de juicio. Pero sentada en mi coche frente al Club Alderaje, procesando lo que acababa de suceder, me di cuenta de que había algo casi poético en la situación. Allí tenía este regalo increíblemente personal y considerado, probablemente el regalo más significativo que alguien les habría dado esa noche, y nunca lo verían porque habían decidido que no merecía la pena tenerme en su celebración. Abrí el baúl y saqué la caja de madera, sintiendo su peso en las manos. Dentro había una memoria USB personalizada con el material restaurado, junto con un folleto impreso que incluía capturas de pantalla de momentos clave y el texto completo de mi narración. El paquete completo se presentaba como algo que podría encontrarse en la tienda de regalos de un museo, profesional y elegante, y claramente caro. Por un momento, consideré volver al club y dejárselo al maitre, quizás con una nota explicando qué era y pidiéndole que se asegurara de que Conrad y Miranda lo recibieran. Pero entonces pensé en las palabras de Clarissa, no se permiten desconocidos, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Caminé hacia el servicio de valet parking, donde un joven con chaqueta roja organizaba llaves y talones de entradas. Levantó la vista al acercarme, probablemente me reconoció de antes, cuando le entregué el coche. Disculpe, dije, sacando un papelito y escribiendo rápidamente una nota. ¿Podría asegurarse de que esto llegue a la fiesta de aniversario de Devlin? Es para Conrad y Miranda. El aparcacoches miró la caja de madera y luego la nota que había escrito, que decía simplemente, del desconocido. Su expresión se tornó confusa, pero asintió con profesionalidad. Por supuesto, señor. Me aseguraré de que lo entiendan. Gracias, dije, y lo decía en serio. Te lo agradezco. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, me sentí más ligero, como si acabara de liberarme de un peso que no sabía que llevaba encima. Ese regalo representaba todo lo que había intentado ser para la familia Devlin, considerado, generoso, con ganas de complacer, dispuesto a ir más allá para demostrar mi valía. Era el símbolo perfecto de todo el esfuerzo que había desperdiciado intentando ganarme el cariño de personas que nunca me lo darían. Ahora recibirían este hermoso, costoso y profundamente personal homenaje de la desconocida. Y tal vez, solo tal vez, se darían cuenta de lo que habían desperdiciado al decidir que no era lo suficientemente bueno para sentarme a su mesa. Tal vez entenderían que el hombre al que habían ignorado con tanta indiferencia se había preocupado lo suficiente por su familia como para pasar meses creando algo que honrara su historia de amor de una forma que ninguno de sus amigos y familiares más apropiados haría jamás. O tal vez simplemente lo guardarían en un cajón y lo olvidarían. Como se olvidaron de mí en cuanto les vino bien. De cualquier manera, ya no era mi problema. En los días posteriores a la cena de aniversario, el silencio de Clarissa era casi tan fuerte como el caos que aparentemente se desataba en el círculo social de su familia. Sabía que había caos porque lo sentía en el aire, como la descarga eléctrica que se acumula antes de una tormenta. La ciudad se sentía diferente, llena de chismes y especulaciones de las que solo captaba fragmentos cuando salía a comprar comida o a tomar un café en la tienda de la esquina. No tenía que adivinar qué estaba pasando. La presentación había cumplido con mi propósito. Había desvelado la imagen perfecta de la familia Devlin y les había mostrado a todos qué clase de personas eran en realidad tras bastidores. Las capturas de pantalla de los crueles mensajes de texto de Clarissa, sus reuniones secretas con Julian, su burla informal del hombre con el que se había casado, todo se había mostrado en alta definición para que lo viera toda persona importante de su círculo social. La reacción había sido rápida y despiadada. Justo lo que cabría esperar en una comunidad donde la reputación lo era todo y el escándalo era la clase de muerte social que podía destruir décadas de relaciones cuidadosamente cultivadas. Oí susurros en la cafetería, capté fragmentos de conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando la gente notaba mi presencia. El apellido Devlin circulaba por la ciudad como un chisme jugoso, y por primera vez en sus vidas, Conrad y Miranda estaban en el lado equivocado de la ecuación social.
Pero lo que más me impactó durante esos primeros días no fue el caos que había causado en su mundo, sino la total ausencia de cualquier intento de comunicación por parte de mi esposa. Ni llamadas, ni mensajes de texto furiosos, ni intentos de explicarme, disculparme o siquiera gritarme por lo que había hecho. Nada. Fue como si simplemente hubiera dejado de existir en su universo en cuanto salí del club Alderaje. El miércoles por la mañana, 4 días después de la cena, por fin recibí un solo mensaje de Clarissa. Estaba sentada en la cocina, tomando café y leyendo las noticias en mi tableta, cuando vibró con su primera y única comunicación desde que todo el asunto estalló. ¿De verdad era necesario? 5 palabras. Eso fue todo lo que dijo sobre el fin de nuestro matrimonio, sobre la humillación pública de su familia, sobre 6 años tratándome como si tuviera suerte de ser tolerada en su presencia. Ni una disculpa por excluirme de la cena que había ayudado a organizar. Ni una explicación de por qué me había llamado extraño delante del maitre y de cualquier otra persona que estuviera escuchando. Ni siquiera un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, ella había contribuido a crear la situación que condujo a mi pequeña presentación digital. Solo 5 palabras que, de alguna manera, hicieron que todo fuera culpa mía. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, con el pulgar sobre el teclado mientras pensaba cómo responder. Una parte de mí quería escribir una explicación detallada de por qué había sido necesario, un desglose punto por punto de cada humillación que había sufrido a lo largo de los años, cada desaire, desdén y momento de crueldad casual que me había llevado a este punto de quiebre. Una parte de mí quería preguntarle si de verdad creía que nuestro matrimonio podría sobrevivir después de lo que me dijo esa noche, si de verdad creía que podíamos volver a fingir que todo estaba bien. Pero al final, no respondí nada. Simplemente colgué el teléfono y volví a mi café, y sentí que era la respuesta más sincera que podía darle. Porque, en realidad, ¿qué podía decir? El daño ya estaba hecho, la verdad estaba a la vista, y ninguna palabra iba a cambiar la realidad fundamental en la que se había convertido nuestra relación. En cambio, hice algo que no había hecho en años, empecé a cuidarme. Vacié nuestro armario compartido y guardé toda la ropa, los zapatos y los accesorios caros de Clarissa en cajas que dejé ordenadamente apiladas en la sala para cuando decidiera venir a recogerlos. Retiré las fotos de la boda de la repisa de la chimenea y de las paredes, y las guardé en una caja en el armario del dormitorio, junto al álbum de bodas que apenas habíamos visto desde nuestra luna de miel. Guardé mi anillo de bodas, lo saqué del dedo por primera vez en 6 años y lo guardé en el pequeño joyero donde guardaba mi reloj y mis gemelos. Sentía la mano extraña sin él, más ligera, como si hubiera estado cargando con un peso extra que no había notado hasta que lo perdí. El apartamento se sentía diferente sin todos los símbolos de nuestro matrimonio abarrotando el espacio, más grande, más limpio, más como un lugar donde realmente vivía que como un museo dedicado a una relación que llevaba años muriendo lentamente. Reorganicé los muebles, moviendo mi escritorio al lugar donde había estado el tocador de Clarissa, creando un espacio de trabajo completamente mío. Y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí, saqué mi viejo equipo fotográfico del armario del pasillo, equipo que no había tocado desde antes de casarme. La fotografía había sido mi pasión en la universidad, lo que había planeado dedicarme profesionalmente antes de desviarme hacia el mundo más práctico de la consultoría logística. Al principio, la cámara me resultaba extraña, más pesada de lo que recordaba, pero también familiar, como saludar a un viejo amigo tras años de estar demasiado ocupado para mantener el contacto. Empecé con algo pequeño, simplemente paseando por el barrio al atardecer, fotografiando todo lo que me llamaba la atención. Escenas callejeras, detalles arquitectónicos, gente en su día a día sin ser consciente de que la observaban y la capturaban. Me sentí bien de nuevo detrás de una cámara, de ver el mundo a través de un visor en lugar de a través de la constante ansiedad social que se había convertido en mi forma de percepción habitual. El silencio en el apartamento ya no era vacío, era mío. Por primera vez en años, podía pensar sin preocuparme por cómo serían recibidos o juzgados. Podía cenar lo que quisiera, sin pensar si era lo suficientemente sofisticado para alguien con el paladar refinado de Clarissa. Podía ver lo que quisiera en televisión sin tener que negociar con alguien que consideraba mi gusto por el entretenimiento vergonzosamente vulgar. Podía simplemente existir, sin estar constantemente pendiente de cualquier comportamiento que pudiera considerarse inapropiado, vergonzoso o inadecuado para los círculos en los que se suponía que debía moverme. Los esfuerzos de control de daños de los Devlin aparentemente estaban en pleno apogeo, según la información que recogí por la ciudad.
Conrad había contratado a una especie de consultor de gestión de crisis para ayudar a rehabilitar la imagen familiar. Miranda se había retirado de varios comités benéficos de alto perfil, alegando problemas de salud que, como todos sabían, eran en realidad problemas sociales. Al parecer, Clarissa se había interesado repentinamente en ser voluntaria en un refugio para mujeres, probablemente con la esperanza de que alguna buena acción estratégica ayudara a la gente a olvidar los mensajes de texto donde se burlaba de los antecedentes y la educación de su esposo. Pero nada de eso era mi problema. Por primera vez en años, el drama familiar Devlin ocurría a mi alrededor en lugar de a mí, y la diferencia fue liberadora de una manera que no esperaba. Por fin era libre de ser yo mismo en lugar de intentar constantemente ser la versión que algún día podría ser aceptable para quienes, de todas formas, nunca me aceptarían. El silencio no era solo la ausencia de la voz de Clarissa en el apartamento, sino la ausencia de todo el ruido que había estado atormentando mi vida durante años. La preocupación constante por si estaba a la altura, el esfuerzo agotador por ser alguien que no era, el zumbido de fondo de ansiedad que se había vuelto tan familiar que había olvidado lo que se sentía vivir sin él. Ahora solo había silencio y espacio, y el sonido de mi propia respiración en un lugar que por fin se sentía como mi hogar. 2 semanas después de la cena de aniversario, hice algo que debería haber hecho hace años, pedí cita con un terapeuta. No porque alguien me lo hubiera sugerido, ni porque estuviera teniendo una crisis nerviosa, sino porque, por primera vez en mi vida adulta, quería entender quién era realmente cuando no intentaba ser la versión de lo aceptable de otra persona. La doctora Sarah Chun tenía una consulta en una casa victoriana reformada en el centro, un lugar que te hacía sentir más como visitar a una tía sabia que como si fueras a ver a un profesional de la salud mental. Tenía unos 50 y tantos años, el pelo canoso recogido en una coleta sencilla y una mirada directa que te hacía sentir como si pudiera ver a través de cualquier mentira que intentaras venderte. Así que, durante nuestra primera sesión, después de que le contara brevemente mi situación, me dijo, háblame del hombre que eras antes de casarte. La pregunta me pilló desprevenido porque me di cuenta de que apenas recordaba a esa persona. 6 años de matrimonio con Clarissa, 9 años intentando encajar en su mundo, habían borrado tanto de mí que me sentía como un arqueólogo intentando reconstruir los fragmentos de una civilización perdida. Solía tomar fotos, dije finalmente. En la universidad me apasionaba la fotografía, tenía una vieja Canon que compré de segunda mano y arreglé yo mismo. Pasaba horas paseando por el campus, el centro, donde fuera, buscando fotos interesantes, luces y sombras, gente captada en momentos de descuido, la forma en que la arquitectura podía contar historias sobre quienes la construyeron. ¿Qué pasó con esa afición? Clarissa pensaba que era un poco, no sé, infantil, tal vez. Algo que se hace en la universidad, pero no algo a lo que un adulto serio dedique tiempo. Ella comentaba que siempre veía la vida a través de una lente en lugar de vivirla. La doctora Chin anotó algo en su blog. ¿Y qué te pareció esa evaluación? Supongo que pensé que tenía razón. O sea, ella venía de un mundo donde la gente hacía cosas importantes, donde se suponía que las aficiones eran sofisticadas y sociales. La fotografía le parecía algo solitaria, y no sé, no lo suficientemente impresionante. Así que la dejaste. Guardé la cámara, me dije que ya volvería a ella, cuando tuviera más tiempo, cuando estuviéramos más asentados. Pero siempre había algo más importante. Algún evento social al que asistir, alguna obligación familiar, alguna forma de mejorar para integrarme mejor en su mundo. Durante las semanas siguientes, el Dr. Chin me ayudó a comprender cuánto de mí mismo había desmantelado sistemáticamente en nombre de ser un buen esposo. No era solo la fotografía, era todo. Mis gustos musicales, mis restaurantes favoritos, mis actividades de fin de semana, mis amistades, incluso mi forma de hablar, vestir y moverme por el mundo. Todo se había ido modificando, refinando y puliendo gradualmente hasta convertirme en una versión cuidadosamente seleccionada de mí mismo que algún día podría ser aceptable para los estándares de la familia Devlin. Has estado representando la masculinidad, dijo el Dr. Chin durante una sesión, en lugar de vivirla. Desempeñando el papel de esposo en lugar de serlo. La pregunta es, ¿quién eres cuando no actúas para nadie? Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Quién era yo cuando no intentaba impresionar a los padres de Clarissa, no me preocupaba por decir algo inapropiado en algún evento social, no me vigilaba constantemente para detectar señales de comportamiento que pudieran considerarse inapropiadas para alguien de mi origen? Empecé a experimentar para descubrirlo.
Me apunté al gimnasio y volví a levantar pesas, algo que me encantaba en la universidad, pero que había dejado de hacer poco a poco porque Clarissa pensaba que toda la cultura del culturismo era un poco obsesiva y poco sofisticada. Era increíble poner a prueba mi cuerpo, sentirme fuerte, capaz y físicamente poderosa de una forma que había olvidado que era posible. También volví a cocinar, no las cenas elaboradas que Clarissa prefería, sino la comida sencilla y contundente que comía de pequeña. Carne asada y puré de papas, pollo frito con galletas, comida reconfortante con sabor a casa que no necesitaba maridaje ni presentación sofisticada para ser satisfactoria. Y lo más importante, reencontré a Elsie Morrison, mi amiga de la universidad, con quien de alguna manera había logrado mantener el contacto a pesar de mis años demasiado ocupados con las obligaciones familiares de Dublín como para mantener amistades verdaderas. Elsie ahora era defensora de oficio, dura como una piedra e inteligente como el demonio, la clase de mujer que podía desmantelar el argumento de un fiscal en el tribunal y luego invitarte a una cerveza para lamentarse por el estado deplorable del sistema judicial. Dios mío, Mason dijo cuando la llamé de repente y sugerí tomar un café. Empezaba a pensar que te habían abducido extraterrestres o que te habías unido a alguna secta. ¿Dónde demonios has estado estos últimos años? Casado, dije. Y de alguna manera, esa sola palabra contenía toda la explicación. Nos conocimos en un bar cerca de su oficina, de esos consuelos pegajosos, cerveza barata y ninguna pretensión sobre qué era ni a quién servía. Elsie tenía exactamente el mismo aspecto que en la universidad, pelo corto y oscuro, mirada penetrante tras gafas de montura metálica y un traje arrugado que probablemente había visto más juzgados que la mayoría de los abogados en toda su carrera. Entonces dijo después de pedir nuestras bebidas y ponernos al día con lo básico, háblame de tu esposa, la que aparentemente te obligó a desaparecer de la faz de la tierra durante media década. Le conté toda la historia, o al menos lo importante. El diablo en la dinámica familiar, la constante sensación de no ser lo suficientemente buena, como me había ido convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía con la esperanza de ganarme una aceptación que nunca llegaría. Elsie escuchaba sin interrumpirme, levantando una ceja o negando con la cabeza de vez en cuando, pero sobre todo dejándome hablar hasta que lo dije todo. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato, removiendo la cerveza en su botella y mirando la etiqueta como si contuviera los secretos del universo. ¿Quieres saber lo que pienso?, dijo finalmente. Por eso te llamé. Creo que te has estado encogiendo por esa familia, Mason. Eres un maldito rascacielos que finge ser un armario de escobas. Siempre fuiste demasiado bueno para quienes no entendían tu valor, pero en algún momento empezaste a creer en su valoración en lugar de la tuya. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Me había estado encogiendo, haciéndome más pequeña, más silenciosa y menos sustancial, con la esperanza de que si ocupaba menos espacio en el mundo, tal vez habría espacio para mí en el suyo. El Mason que conocí en la universidad, continuó Elsie, era seguro de sí mismo, divertido y apasionado por las cosas. Tenía opiniones y no temía compartirlas. Se defendía a sí mismo y a los demás cuando era necesario. ¿Qué le pasó a ese tipo? Se casó, dije, y por primera vez en semanas, me reí. No una risa amarga ni cínica, sino genuina y sorprendida, como si acabara de recordar lo que era el humor. Cuando llegaron los papeles del divorcio 3 semanas después, entregados por un mensajero que parecía disculparse por molestarme el sábado por la mañana, los firmé sin dudarlo. Clarissa no había pedido mucho. Se quedaba con el apartamento, que ya estaba a su nombre, y con la mayoría de los muebles, que habían comprado sus padres, y el coche, un regalo de bodas de Conrad y Miranda. Quería la mitad de mis ahorros para la jubilación, lo cual me pareció justo dado que llevábamos 6 años casados y renunciaba a cualquier derecho a pensión alimenticia, probablemente porque quitarme dinero habría sido como admitir que realmente había aportado algo valioso al matrimonio. Todo el proceso fue sorprendentemente sencillo y sorprendentemente definitivo. Una firma y 6 años de matrimonio se convirtieron en un montón de documentos legales que acabarían archivados en el sótano de algún juzgado y olvidados por todos, excepto por las 2 personas cuyas vidas acababan de separar oficialmente. Pero lo más revelador llegó al final, cuando el abogado de Conrad y Miranda me llamó para ofrecerme un acuerdo, básicamente una indemnización por silencio, para no revelar nada de lo que supiera sobre los asuntos privados de la familia.
Mis clientes están dispuestos a ofrecer una suma considerable, dijo el abogado con ese tono suave y profesional que probablemente costaría $500 la hora, a cambio de discreción en ciertos asuntos familiares. Ni siquiera lo dejé terminar la presentación. Dile a tus clientes que guarden su dinero, dije, y que se lo gasten en un espejo, porque eso era lo que realmente necesitaban, una oportunidad para mirarse detenidamente y descubrir cómo se habían convertido en el tipo de personas que creían que el amor era algo que se podía comprar y la lealtad algo que se podía exigir sin ganárselo. 6 meses después de aquella noche en el Club Oldry, me encontré de pie en la parte trasera de una pequeña galería en el distrito artístico, bebiendo vino barato en un vaso de plástico y tratando de no juguetear con mi corbata. El espacio estaba lleno de gente que nunca esperé ver en un solo lugar, mi hermano Desmond, que había conducido desde Charlotte solo para pasar la noche, Elsie, que de alguna manera había logrado escapar de su carga de trabajo por unas horas, la doctora Chun, que había hecho una excepción a su política habitual de asistir a los eventos personales de sus pacientes. Incluso mi antiguo profesor de la universidad, el doctor Martínez, que por alguna razón se había enterado de la exposición y quería ver qué había estado haciendo su antiguo alumno. Pero no había ni un solo Devlin a la vista, y por primera vez en años, esa parecía la lista de invitados perfecta. La exposición de fotografía era pequeña, solo 24 grabados expuestos en las paredes blancas de la Galería Meridien, un espacio acogedor especializado en artistas locales emergentes y obras experimentales que las galerías más grandes no querían tocar. La dueña, una mujer llamada Rebecca que parecía salida de un catálogo de una escuela de arte de los años 60, había descubierto mi obra por pura casualidad cuando estaba haciendo fotografía callejera frente a su galería una tarde. Son increíbles, dijo, mirando las imágenes en la pantalla de mi cámara mientras yo intentaba explicarle que solo era un aficionado, no un fotógrafo de verdad. Tienes un ojo para capturar a la gente en momentos en los que creen que nadie los ve. Eso no se puede enseñar. Eso es algo que se tiene o no se tiene. 3 meses después, aquí estaba yo, con mi nombre impreso en un pequeño cartel junto a la entrada de la galería. Invisible. Fotografías de Mason Beck. No era exactamente el Museo Metropolitano de Arte, pero era mío, y eso marcó la diferencia. Las fotos mismas contaban la historia de mi viaje de regreso a mí mismo durante los últimos 6 meses. Había escenas callejeras de mis paseos por la ciudad, detalles arquitectónicos que me habían llamado la atención durante mis paseos de fin de semana, retratos de gente que había conocido en cafeterías, librerías y el gimnasio, donde había estado recuperando mi fuerza física y mi independencia emocional. Pero la pieza central de la exposición, la fotografía que más había atraído la atención y la conversación durante toda la velada, era una foto nocturna que tomé frente al Club Alderaje aproximadamente un mes después de la cena de aniversario. Pasaba por allí en coche de camino a casa después de cenar con Elsie cuando me di cuenta de cómo la fuente frente al club se veía bajo las farolas, dramática, elegante y de alguna manera solitaria, como un monumento a algo que antes importaba pero que ya no importaba. Aparqué al otro lado de la calle y pasé una hora sacando la foto perfecta, experimentando con diferentes ángulos y exposiciones hasta capturar exactamente lo que veía. La fuente dominaba el encuadre, con el agua cayendo en cascadas en arcos congelados bajo la cálida luz de las farolas. Pero en la esquina inferior, apenas visible a menos que supieras buscarlo, estaba el reflejo de un hombre que se alejaba, mi propia silueta capturada en el pavimento mojado al moverme para conseguir un mejor ángulo. La titulé El extranjero, y todos los que la vieron parecieron comprender al instante que iba más allá de una fuente, un edificio o un hombre con una cámara. Trataba del momento en el que finalmente dejas de intentar pertenecer a un lugar que nunca estuvo destinado a ser tu hogar. Me da escalofríos cada vez que la veo. Dijo Elsie, apareciendo a mi lado con su propio vaso de vino de plástico y señalando la fotografía con la cabeza. Es como si hubieras capturado el momento exacto en que decidiste que ya no te importaba su aprobación. Algo así dije, aunque había sido más complicado que un simple momento de decisión. Había sido un proceso, una comprensión gradual de que la libertad no era algo que se tomaba con la mano. Era algo que uno reclamaba para sí mismo cuando finalmente se cansaba de vivir en una jaula que había ayudado a construir. Desmond se unió a nosotros, con aspecto incómodo con la camisa abotonada que le había insistido en que usara para la ocasión. A mi hermano menor nunca le habían gustado mucho las galerías de arte ni los eventos elegantes, pero aún así hizo el viaje de 3 horas, porque eso era lo que la familia hacía por los demás. Familia de verdad, de esas que aparecen incluso cuando no entienden del todo lo que haces ni por qué te importa.
Todavía no puedo creer que estuvieras casado con alguien que te hizo dejar todo esto atrás, dijo, señalando las paredes que nos rodeaban. Mira esto. De verdad que eres bueno en eso. Olvidé que yo también lo era, admití. Pasé tantos años escuchando que mis intereses no eran lo suficientemente sofisticados ni importantes que empecé a creérmelo yo misma. La doctora Chun apareció a mi lado, sonriendo con esa sonrisa que tenía cuando estaba especialmente complacida con el progreso de un paciente. ¿Sabes qué me parece más interesante de esta colección?, dijo. Cada imagen trata sobre personas que son ellas mismas cuando creen que nadie las ve. Eso requiere una empatía especial, la capacidad de ver y apreciar la autenticidad en los demás. Tenía razón, aunque no lo había planeado así conscientemente. El empresario aflojándose la corbata mientras caminaba hacia su coche después de un largo día. La mujer riéndose de algo en su teléfono mientras esperaba el autobús. El anciano alimentando palomas en el parque con esa suave concentración que sugería que este era el momento culminante de su tarde. Todos fueron captados en momentos de humanidad genuina y desprevenida. Quizás eso era lo que había estado aprendiendo durante los últimos 6 meses. A ser auténtico cuando creía que nadie me veía, y luego, gradualmente, a ser auténtico incluso cuando la gente me observaba. Como ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Como opinar sin preámbulos con advertencias sobre mi pasado, mi educación o mi valía para expresarme. Rebecca llamó la atención de todos alrededor de las 9, golpeando su copa de vino con un tenedor hasta que la conversación se apagó. Solo quería agradecerles a todos por venir esta noche a celebrar la primera exposición individual de Mason. Como muchos saben, la Galería Meridian se especializa en exhibir artistas con un mensaje único sobre la experiencia humana, y creo que estarán de acuerdo en que la obra de Mason refleja algo que todos hemos sentido alguna vez, esa sensación de estar afuera, mirando hacia adentro, y la valentía que se necesita para finalmente alejarse de lugares que no te valoran. Hubo aplausos, cálidos y sinceros, de las aproximadamente 40 personas dispersas en el pequeño espacio. Al observar la sala, me di cuenta de que así era como se suponía que debía sentirse una comunidad. No la red artificial de galas benéficas y eventos de clubes de campo, sino la reunión orgánica de personas que habían decidido apoyar algo que habías creado porque les conmovía de alguna manera. Tras la recepción oficial y la mayoría de la gente dispersarse, me encontré sola en la galería con Rebecca, ayudándola a recoger los vasos de plástico y las servilletas de papel mientras me contaba las consultas que ya había recibido de posibles compradores. Sobre todo la foto de la fuente, comentó, mientras envolvía el queso y las galletas sobrantes en film transparente. 3 personas me han preguntado si comprarla esta noche. ¿Estás psicológicamente preparado para eso? Soltar algo tan personal. Lo pensé un momento, mirando la imagen que había comenzado como un momento privado de catarsis y que de alguna manera se había convertido en una declaración pública sobre encontrar el coraje para partir. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Ese momento ya es cosa del pasado. Estoy listo para ver qué viene después. Caminando hacia mi coche esa noche, sentí algo que no había experimentado en años. La sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, rodeada de personas que me veían con claridad y les gustaba lo que veían. No era la validación artificial que se siente al finalmente estar a la altura de los estándares imposibles de alguien. Fue la satisfacción más profunda de descubrir que eras suficiente, tal como eras, para las personas que importaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras abría el coche, y por una fracción de segundo, mi corazón dio un vuelco con la vieja ansiedad de que tal vez fuera Clarissa, tal vez hubiera algún nuevo drama o crisis que requiriera mi atención. Pero era solo Elsie, que ya había regresado a su coche. Estoy orgulloso de ti esta noche. Llámame mañana. Quiero saber todo sobre lo que viene. ¿Qué vino después? Por primera vez en mi vida adulta, esa frase me llenó de emoción en lugar de ansiedad. Porque finalmente entendí que no necesitaba el permiso de nadie para construir la vida que quería, no necesitaba la aprobación de nadie para perseguir las cosas que me alegraban, no necesitaba disculparme por ocupar espacio en el mundo. El extraño que Clarissa había visto esa noche en el Club Alderaje ya no era un insulto. Era la verdad. Era un extraño en el mundo al que habían intentado obligarme a entrar, y ahí era exactamente donde quería estar. Porque a veces ser un extraño en el mundo equivocado es el primer paso para encontrar tu lugar en el correcto.